Todo comenzó con algo tan insignificante que resultaba increíble que desencadenara el colapso total. Mientras estaba en la habitación, relajándome, Ethan me llamó desde afuera. «Sofía, ¿podrías echarme una mano con esto?» Lo encontré de nuevo en las escaleras peleando con su cinturón. Los pantalones ajustados se deslizaron un poco sobre sus brazos y la cintura del hilo se enredó. Le consultó si podía solucionarlo, acercándose a mí. Respondí afirmativamente mientras ajustaba la prenda. Me acerqué más, intentando liberar la cintura. Le consulté si seguía atascada, enfocándome en la tarea. No olvides suscribirte a mi canal para que pueda seguir compartiendo más relatos reales fascinantes como este. No dejes de mirar el vídeo completo y asegúrate de darle tu aprobación, ya que la narración que se desarrollará será sumamente fascinante. Te pido que pulses en el botón de me gusta como muestra de tu respaldo. Sí, lamento, contestó conteniendo la respiración mientras se encontraba laborando. Después de mucho esfuerzo, logré soltar la cintura de los pantalones y estos se deslizaban hasta sus caderas. El clima se percibía gélido. De manera instintiva, dirigí la mirada hacia abajo, observando más de lo deseado, para luego voltear rápidamente hacia afuera. Ethan se sentía frío con las manos extendidas y el rostro enrojecido y brillante. Expresó disculpas mientras se apresuraba a volver a ponerse los pantalones. Retrocedí, en estado de gestación. «Está correcto, así es». «Sí, gracias o por la asistencia», exclamó. Se aproximó velozmente hacia las escaleras, abandonándome a mi suerte, sintiendo cómo latía mi corazón. Tras un breve y monótono incidente, algo se transformó en nuestra relación. El ambiente se volvió denso y me quedé inmóvil ante la percepción de que todo había experimentado un cambio. Ninguno de nosotros había mencionado el tema, sin embargo, a partir de ese momento, nuestra relación cambió para siempre. Mi matrimonio con Michael no era precisamente un cuento de hadas. No resultaba negativo, simplemente era una rutina apacible y confortable que poco a poco había ido perdiendo su dinamismo. Contrajimos matrimonio cuando yo tenía 44 años y él contaba con 50. Los dos habiendo llegado de matrimonios anteriores que terminaron por la muerte de nuestros cónyuges. Michael era un ser con costumbres arraigadas, con frecuentes partidos de golpe, salidas de pesca y largas jornadas laborales que ocupaban su tiempo. Ya me había acostumbrado a convivir en silencio, ocupando mis jornadas con las labores del jardín, colaborando en obras benéficas y asegurándome de que el hogar estuviera impecable. Después, Ethan cambió de residencia. Desde que se casó por primera vez, el hijo de Michael se caracterizaba por su modestia y singularidad. Apenas lo encontraba en algunas ocasiones, sobre todo al principio de mi matrimonio, en visitas que eran necesarias cuando él aún estudiaba en la universidad. Siempre mostró timidez, un tipo de aburrimiento característico que los jóvenes suelen tener al conocer a nuevas abuelas. Sin embargo, en la actualidad, tras 6 años, el individuo que se presentó en nuestra puerta no se asemejaba al joven callado que tengo en mente. Recién graduado, Ethan se encontraba en una encrucijada tratando de descubrir su rumbo en la vida. El doctorado en Bellas Artes de Michael, al que no prestó mucha atención, no resultó en éxito, por lo que le brindó alojamiento mientras reflexionaba sobre su futuro. No tenía muchas palabras para expresar, pero no me preocupaba. La casa era lo bastante espaciosa y me hacía compañía en las largas horas en las que Michael estaba ocupado trabajando o saliendo con amigos. La llegada de Ethan trastocó por completo la convivencia en el hogar, algo que no me esperaba. Ethan poseía un encanto especial, una cualidad que atraía a los demás hacia él. Su humor sarcástico y su sonrisa contagiosa ocuparon los rincones vacíos de la casa de una forma que Michael nunca logró. Comenzó con instantes diminutos. Una mañana, mientras estaba moliendo los bordes, Ethan llegó con una taza de café en la mano, descalzo y aún somnoliento. Aproximándose a la entrada, observaba cómo trabajaba con una sonrisa discreta. Comenté que estabas madrugando. Se aproximó y tomó su taza de café. Le resultó imposible conciliar el sueño. Además, es necesario que alguien reconozca el esfuerzo que estás dedicando en este lugar. Me dio risa y me dio un golpe en la cabeza. Asegúrate de que Michael no oiga esas palabras. Opina que este jardín se mantiene solo. Ethan comentó que Michael no se da cuenta mucho. De manera casual, pero con un toque de puntualidad. Me cautivó el comentario, pero no lo tomé con seriedad.
En los meses siguientes nuestras charlas se alargaron y nuestras conexiones se volvieron más espontáneas. Mientras preparaba la comida, Ethan solía estar en la cocina compartiéndome anécdotas de su época escolar o solicitando recomendaciones sobre apps laborales. Aquella mañana, vi contemplándose en el sofá de la habitación, garabateando en su cuaderno. ¿Te importaría si le echo un vistazo? Interrogué a voces, dirigiéndome a su espalda. Antes de estrecharme la mano, mostró cierta indecisión. En las hojas se podían apreciar numerosos diseños hechos con un trazo único y característico. Retratos, escenarios y creaciones abstractas que parecían cobrar vida. Expresé mi asombro de manera sincera al comentar lo impresionante que eran. Expresó su agradecimiento con calidez. Lo hago solamente para entretenerme. Le hice la sugerencia de que los enseñara a otra persona. A un espacio de exposición, a un curador de arte. Eres realmente talentoso, Ethan. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras me observaba fijamente. Nadie más había mencionado eso antes que tú. Las palabras que dijo tuvieron un impacto profundo en nuestra relación, provocando una reacción inesperada en mí. Algo que me resultaba difícil de reconocer. Después de eso se produjo el incidente con el cinturón y todo comenzó a desmoronarse. Durante varios días, la atmósfera entre nosotros era tensa y árida, sin que ninguno supiéramos cómo manejarla. Intenté no quedarme a solas con él, pero la casa era tan silenciosa y tan reducida que resultaba imposible evitarlo. Continuamos corriendo juntos. Mientras fregaba los platos, Ethan apareció en la cocina aquella noche. El cabello suelto en una tina. De forma pausada, pronunció el nombre Sofía. Volteé rápidamente al escuchar mi nombre sintiendo como mi corazón se aceleraba. Inquirí con duda, ¿en serio? Lamento lo sucedido la última vez. Expresó su disgusto con lo sucedido. Las manos se deslizaron dentro de los bolsillos. Le respondí con rapidez, de acuerdo, mientras regresaba a la bañera. Es hora de poner fin a este olvido. Dudo de mi capacidad para hacerlo. Aceptó con un simple ¿cómo? Casi como un grito es su voz. Estoy helado. Las expresiones que utilizó fueron hirientes y experimenté una sensación de opresión en el pecho. Me reencontré con él, batallando con sentimientos que no sabía cómo controlar. Lo siento, Ethan, pero no es posible. Comencé, pero no logré completar. Se acercó más con una expresión de angustia en sus ojos. Comprendo la situación, sin embargo, deseo que entiendas que tiene un valor importante en mi vida. La potencia de su voz me dejó sin habla y por un instante ninguno de los dos se movió. Después la voz de Michael resonó desde la entrada principal interrumpiendo el instante. Expresé mi pronta disponibilidad con un estaré presente, girándome de nuevo hacia Ethan. Sin embargo, al andar, era consciente de que algo había experimentado un cambio. En los días que siguieron, abundaron los momentos de escapismo y las miradas furtivas. Michael se mantuvo ajeno, entreteniéndose viendo la televisión o compartiendo con amigos, mientras Ethan y yo nos encargábamos de explorar este terreno de ideas que habíamos desarrollado. Mientras se relajaba en la bañera, Ethan se presentó en la puerta principal esa tarde. ¿Sería posible entablar una conversación? Interrogué con cautela sobre su voz. Antes de lanzar un grito, tuve un momento de duda. Por favor, asegúrate de cerrar la puerta. Al entrar, se aseguró de cerrar la puerta a sus espaldas. Expresó su desconcierto al no saber cómo comportarse contigo. Le comuniqué a Ethan temblando que era necesario poner fin a la situación. Tan solo es un instante. Expresó que no se trató únicamente de un instante, mientras se acercaba al interlocutor. No es de mi agrado. Comprendí que ese instante no tuvo relevancia únicamente para mí. Fue en esa noche cuando Ethan me dio un beso. No estaba previsto, pero ocurrió. Al regresar, expresé, esta situación no puede repetirse. A pesar de sus gritos, tanto ella como yo sabíamos que no creía en lo que decía. Tras el beso, los días se convirtieron en una sucesión de instantes furtivos y una angustia callada. Ethan y yo intentábamos comportarnos como si todo siguiera igual, sin embargo, la tensión entre nosotros resultaba innegable. Cada mirada, cada roce fortuito parecía llevar consigo un significado implícito, una carga de lo que no expresábamos con palabras.
Michael se mantuvo ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Entre sus labores, sus amistades y sus numerosas aficiones, su enfoque se dispersó. A pesar de su distracción, no podía quitarse la impresión de que estábamos arriesgando demasiado. En el jardín fue donde ocurrió por segunda vez. Durante la mañana, estuve ocupado cuidando las rosas bajo el cálido sol que golpeaba mi espalda, hasta que Ethan se acercó por detrás. Comentó que siempre te veía presente. A través del silencio, su voz resonaba con fuerza. Contesté diciendo que todo estaba en calma. Permaneces inmóvil. Se aproximó hacia mí, proyectando una sombra sobre mi figura. Pienso que disfrutas esquivándome. El viento me sorprendió, pero me obligué a mantener la calma. No entiendo tu mensaje. Le cuestioné de forma amable pero firme si no lo deseaba. Enfrenté nuevamente a mi oponente sin titubear, sin pausa alguna. Recibí otro beso suyo y en esta ocasión le correspondí con un beso. Lo que comenzó como instantes de atracción flotante se convirtió en algo incontrolable para ambos. Al principio nos mostrábamos precavidos, reuniéndonos en los rincones de la casa donde no nos dejaríamos llevar por distracciones. Conforme el tiempo transcurría, adquirimos más coraje, sin poder evitar la intensa atracción que existía entre nosotros. Esa noche, cuando Michael salió a cenar con unos clientes, Ethan y yo coincidimos en la biblioteca. Intenté ordenar las tablas, mis manos mostraban una sonrisa mientras las colocaba detrás de mí. Susurró, «Estás impresionante». Sentí su aliento cálido en mi cuello. Afirmé estar bien, a pesar de que mi voz se desvaneció. Colocó sus manos en mi espalda y nos reencontramos de nuevo. No es necesario que sientas temor. Expresé valientemente, no me asusta. Grité que lo tenía, exclamé con mi voz quebrándose. Me preocupa lo que estamos llevando a cabo. Sus manos envolvieron mi rostro, su mirada era pura belleza. Deja de darle vueltas a ese asunto. Permanezcan a mi lado en todo momento. Me gustaría presentar un razonamiento. No lograba expresar que era imposible continuar con esta situación. Las palabras se me resistían. En vez de eso, dejé que me abrazara y por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de vitalidad. El secreto que rodeaba nuestra relación solo aumentó su pasión. Cada instante sustraído parecía ser una forma de desafiar la existencia apacible que había construido, un recordatorio de que la pasión aún persistía en la monotonía de mi matrimonio, aunque junto con la emoción surgió el temor. En la habitación, Ethan y yo estábamos sentados en la cama cuando Michael regresó a casa más temprano de lo previsto. ¿Dónde está Sofía? Lo contactó desde la puerta de salida. Salí de la habitación con el corazón acelerado, observando cómo Ethan se desplazaba velozmente hacia el otro extremo. Desde este lugar, susurré, intentando controlar el tono de mi voz. Michael ingresó observándonos a todos. Le recordó de repente que no esperaba a nadie, con un tono despreocupado, aunque fijó la mirada en Ethan. Ethan habló con calma, indicando que ambos estaban en sintonía. Se relajó su posición. Los gritos de Michael resonaron en mis oídos, pero al ver su expresión al salir, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Al ser más precavidos en el pasado, se hizo complicado ocultarse. Michael comenzó a formular cuestionamientos, al principio de manera sutil, pero con el tiempo más específicos. Aquella noche, mientras compartíamos la mesa del almuerzo, comentó que tú y Ethan lucen muy felices juntos. Contesté con una sonrisa forzada, ha sido de gran utilidad en las tareas domésticas. Michael lanzó un grito con una expresión confusa. Me alegra presenciar eso. Resulta reconfortante saber que hay alguien que te hace compañía cuando estás ocupado. Las palabras que pronunció tenían un tono tan sombrío que no logré manejar, lo que provocó que la sangre abandonara mi rostro. El primer impacto verdadero ocurrió cuando la íntima amiga de Ethan, Ryan, llegó de sorpresa. Ryan poseía una gran fortaleza, era decidido y tenía una habilidad especial para descubrir lo que los demás trataban de ocultar. Una noche Ryan comentó a Ethan que había estado dedicando bastante tiempo en su hogar. La suavidad de su tono contrastaba con la intensidad de su mirada, tan transparente. De forma relajada, Ethan contestó, simplemente dándome una mano. Ryan expresó que debía ser agradable, mientras me lanzaba una mirada coqueta. Contar con alguien para que te acompañe.
Los comentarios me llevaron a retirarme y me disculpé de inmediato, dejándolos a solas. Después, Ethan me halló en la cocina con un gesto de preocupación en su rostro. De forma tranquila, mencionó que Ryan tiene conocimiento sobre algo. Contesté afirmando que estaba haciendo conjeturas, a pesar de que mi tono de voz denotaba desinterés. Ethan se inclinó hacia adelante. No se puede considerar como una persona tonta. Michael está a punto de averiguarlo. Con el transcurso de las semanas, la atmósfera en el hogar se tornó inaguantable debido a la creciente tensión. Las dudas de Michael, las observaciones de Ryan y la carga de nuestro misterio parecían una tormenta a punto de desatarse. A pesar de que los peligros aumentaron, mis emociones hacia Ethan también lo hicieron. A pesar de lo peligrosa que se tornó la situación, no pude alejarme y dejarlo ir. Guardar un secreto equivale a retener el aliento debajo del agua. La presión tarde o temprano termina por afectarte y romperte. Ethan y yo éramos expertos en mantenernos invisibles, sin embargo, los signos en nuestra apariencia exterior se hacían cada vez más notorios. Michael no padecía ceguera, al igual que Ryan. Después estaba Claire, la compañera de trabajo de Michael, que logró transformar sus encuentros informales en algo más invasivo. Hace una semana que Claire llegó sin previo aviso, pero se instaló sin problemas. En ocasiones anteriores, había ido a la casa en repetidas ocasiones, siempre con la excusa de llevar algo para Michael. En esta ocasión, trajo consigo una botella de vino y una sonrisa radiante. Mientras se dirigía hacia la cocina para picar las verduras, comentó que esperaba que la detuvieran. «Me encuentro bien», contesté con una sonrisa forzada. Claire puso la botella sobre la mesa y se apoyó en la isla, observando la habitación con detenimiento, como si estuviera registrando cada aspecto. «Realmente es un sitio increíble. Realizaste una excelente labor creando un ambiente acogedor y hogareño». Expresé mi agradecimiento con un tono de voz apagado. La atención de ella se centró en la puerta trasera por la que Ethan había salido hace poco. «Michael se siente contento de contar contigo y Ethan también, sin duda. Realmente es de gran utilidad por aquí, ¿no crees?». Aunque mi corazón parecía querer escapar por mi boca, logré mantener mi rostro impasible. «La experiencia ha sido fantástica. Es beneficioso contar con su presencia». Los labios de Claire formaron una sonrisa que no llegó a reflejarse en sus ojos. «Claro que sí, sin duda». Con el transcurso de las semanas, la presencia de Claire en la casa se hizo cada vez más habitual. Hallaba pretextos para detenerse, aparentando siempre que era por cuestiones laborales, aunque se podía notar que su verdadera intención era recabar datos. No lograba distinguir si se trataba de Michael o Ethan. «¿Tienes conocimiento al respecto?». En la habitación, mencionó una tarde. «Michael no suele compartir muchos detalles de su vida personal, pero parece que la relación entre ustedes no ha sido del todo perfecta». Me envolví en una manta, sosteniendo la taza de té con mis manos. Mencioné que cada vivienda presenta sus propias dificultades, tratando de mantener la serenidad. La sonrisa de Claire resultaba tan dulce que parecía poco auténtica. «Claro que sí. Sin duda, contar con la presencia de Ethan es de gran ayuda». Su actitud denota consideración. La implicación se manifestó de forma evidente y experimenté un intenso miedo que crecía en mi pecho. Después apareció Ryan. El compañero más cercano de Ethan solía ser muy vacilante, casi de manera grosera, pero ahora expresaba sus opiniones de forma más directa. Una noche, sentados en el patio con cervezas en la mano, Ryan comentó a Ethan que había estado compartiendo mucho tiempo con Sofía. Ethan se aproximaba con una actitud relajada. «Mi abuela es ella». «Claro, podemos entablar una conversación». «Exacto, pero no se trata únicamente de eso, ¿verdad?». Con los ojos bien abiertos, Ryan formuló una pregunta. La tapa de la botella de Ethan se soltó. «¿Cuál es el mensaje que estás tratando de comunicar?». Ryan respondió que estás comportándote de manera extraña. Y pienso que la razón no se limita únicamente al ámbito laboral. Existe algo adicional ocurriendo que, en mi opinión, la involucra a ella. De repente Ethan se dejó caer en la silla, que se rasgó contra la piedra. Ryan narró con la mirada que no tenías conocimiento sobre el tema. «Podría ser que no tengo esa información».
La situación con la electricidad en la vivienda tomó un giro inesperado. Cada vez que tuve que tratar con Michael, era como equilibrarse en una cuerda floja. Cada vez que Claire realizaba una prueba, estaba condenada al fracaso. Ethan mostraba cada vez más valentía a medida que su molestia aumentaba por nuestro desarrollo clandestino. Durante la noche, mientras estábamos en la biblioteca, su rostro adquirió una mirada intensa. Él manifestó que no podía continuar con esa tarea. Le contesté con voz temblorosa a Ethan, advirtiéndole sobre la necesidad de ser precavidos. Él no rechazó lo bastante. Ryan levanta sospechas, Claire observa atentamente y Michael no es tan coordinado como piensas. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando me vi en el espejo. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la situación? Ethan se acercó más, su voz ampliándose. Es evidente que no cuento con la capacidad para llevar a cabo esa tarea, sin embargo, es imperativo hallar una solución ante esta situación insostenible. Durante una celebración, Michael se empeñó en ser el anfitrión, lo que marcó el comienzo de todo. Claire se encontraba en el lugar como era de esperar, acompañada por algunos de los compañeros de Michael. También hizo acto de presencia Ryan, respaldando la propuesta de Ethan. Todo comenzó de manera tranquila aquella noche con charlas sencillas, risas y el tintineo de copas de vino, pero a medida que avanzaban las horas, el ambiente dio un giro inesperado. Así que, Sofía, preguntó Claire con su voz sobresaliendo entre el bullicio, ¿cómo haces para estar tan ocupada con Michael todo el tiempo? Estoy helado. La pregunta se descompuso con seriedad. Contesté mencionando mis actividades cotidianas, intentando mantener la calma, cuidar el jardín, disfrutar de la lectura y colaborar con Ethan en diversas tareas. La sonrisa de Claire se amplió. Entonces supongo que estás en las inmediaciones. Ryan tomó un lápiz labial de la mesa, mientras dirigía su mirada hacia Ethan. Efectivamente, Ethan ha estado frecuentando este lugar con frecuencia últimamente. Me parece lógico. Es sencillo entablar conversación con Sofía. La mesa se cayó y Michael nos miró con una expresión confusa. Claire tomó su copa de vino, sus ojos brillaban de alegría. De repente Ethan se detuvo. Pidió disculpas al abandonar la habitación. Tengo la intención de verlo. Expresé mi comentario de forma veloz y me puse de pie. Me topé con Ethan paseando por el jardín iluminado por la suave luz de las lámparas del patio. Al acercarme, mencionó que había sido un equívoco. Interrogué sobre la razón de la aceleración de mi corazón. Contestó con voz apagada. Permitiendo que Ryan venga acá, fingiendo que todo marcha bien. Sofía, la situación no es buena, se han distanciado. Me lastimé el brazo de repente. Vamos a averiguarlo. Con una expresión de angustia en la mirada, me observó fijamente. ¿De qué manera? Estoy agotando las opciones para mantener todo unido. Antes de poder contestar, quedamos inmóviles al escuchar los pasos sobre el suelo. Michael permaneció en el límite del jardín, su contorno recortado por la suave luminosidad. Inquirió con tono amenazante y voz suave qué ocurría en ese lugar. Al abrir la boca, todo lo que habíamos mantenido oculto por tanto tiempo comenzaba a salir a la luz. Michael permanecía en el límite del jardín, con su cuerpo rígido y una mirada gélida dirigida hacia nosotros. El silencio se hizo cargo de lo que parecía una duración interminable. Ethan y yo nos sentimos helados, sin saber qué hacer a continuación. Se calculaba el peso de su mirada. Michael preguntó en voz baja y amenazante qué ocurría en ese lugar. Al abrir la boca, no logré articular ninguna palabra. Ethan y yo nos miramos brevemente, y pude percibir el temor en su mirada. Mientras mantenía una sonrisa forzada, intentaba hablar con voz firme, solo estábamos conversando. No hay ningún problema. Los ojos de Michael se interpusieron entre nosotros, mostrando una expresión incomprensible. Resulta curioso cómo ambos parecían tener tanto de qué conversar. Con su voz firme pronunció las palabras cargadas de emoción. Ethan se aproximó, su brazo se tensó. Michael, ¿enfrentas alguna dificultad en este momento? Avanzó un paso Michael, sus labios curvados en una sonrisa gélida. Estoy indeciso. ¿Sería conveniente que existiera algo? La atmósfera entre nosotros parecía volverse más seca, la tensión aumentaba con cada instante que transcurría.
Experimenté la sensación de mi paladar chocando con mi cintura. Michael no estaba solo especulando más. Tenía conocimiento. Había finalizado la tarea de ensamblar las piezas. Ethan dudó por un momento, pero finalmente alzó la voz y se marchó de nuevo. Me dispongo a ingresar, expresó con tono firme. De ninguna manera. Michael se aproximó con su voz grave. Tú estarás presente. Ethan detuvo su marcha, permaneciendo inmóvil en su lugar. Michael dirigió su mirada fría hacia mí. ¿Podrías detallar la razón por la cual tu cónyuge y tu hijo optaron por resguardarse en el jardín durante la celebración de la cena? Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Me encontraba helada, sin poder articular palabra. El peso del instante descansaba con gran intensidad sobre mis hombros. Una vez más, el silencio fue interrumpido por la voz de Michael, y su incertidumbre era ahora innegable. Al día siguiente Michael me trató con una frialdad nunca antes vista. La actitud de su gesto y su mirada gélida dejaron en evidencia que no iba a permitir que esto se pasara por alto. Ethan trató de alejarse, sin embargo, sus intentos solo empeoraban la situación. Claire, por supuesto, encontró una posibilidad de involucrarse en el desorden. Claire comentó mientras tomaba su café en la cocina, sobre lo impresionante de la noche anterior. Su tono de voz reflejaba una preocupación fingida. Expresé con despreocupación que fue solo un error, intentando mantener un tono relajado. Claire alzó la mirada, mostrando una sonrisa encantadora, como era de esperar. Sin embargo, Sofía, sería conveniente que estuvieras atenta. Las impresiones pueden resultar riesgosas, sobre todo en circunstancias como estas. Experimenté una sensación de vacío en el estómago. Las palabras que pronunció no solo tenían la intención de advertir, sino que representaban una clara intimidación. Observé la expresión de felicidad en su mirada, lo cual provocó una sensación gélida en mis venas. Tras esa noche, Michael me contactó para ir al estudio. Mostraba una actitud serena, aunque se percibía un dejo de ansiedad en su silencio. Sentado en su asiento, Michael compartió: he estado reflexionando. Quizás sea el momento adecuado para realizar ciertas modificaciones. Interrogué con cautela si había alguna modificación, mientras mi corazón latía al unísono. Michael comentó de forma relajada que Ethan llevaba un buen rato en ese lugar. Considero que ya es momento de que se ponga en marcha. Halló su espacio personal. Me encontraba en una situación de la cual no podía escapar. Michael sigue reflexionando sobre algunas cuestiones. Requiere de un periodo de tiempo. Michael interrumpió con determinación: podrías considerarlo en un sitio distinto. Esto no se trata de una discusión. La tensión siguió aumentando a medida que Michael dejaba en claro su decisión de separarse de Ethan. La confrontación que tuvo lugar regresó al punto de origen. Al comunicarle a Ethan, su respuesta fue muy intensa. Ethan expresó con incertidumbre: estoy siendo agredido. ¿Cuál es la razón? ¿Tendremos una charla en el patio? Expresé que parecía sospechoso, intentando tranquilizarlo. Ethan se aproximó con la cabeza. ¿Consideras que algo está ocurriendo, cierto? Esa dificultad les concierne a ellos, no a nosotros. Me acerqué al brazo de él con la intención de tranquilizarlo. Era evidente para nosotros que estábamos asumiendo un riesgo. No podemos permitir que la situación se descontrole aún más. Ethan se encontraba en un estado de enojo. No realiza la acción debido a que despierta sospechas. Su intención es ejercer control sobre ti, por eso actúa de esa manera. No lo permitiré bajo ninguna circunstancia. Fue durante la noche en que Michael decidió pedirle a Ethan que se marchara cuando todo dio un giro inesperado. La voz de Michael resonaba con determinación y su mensaje final era inequívoco. Durante la cena, Michael mencionó con tranquilidad que tenía 7 días para organizar tus pertenencias. Ethan dio un golpe con su tenedor en el plato y se puso de pie al instante. Exclamó en voz alta que no tenía autoridad para determinar su partida. Michael contestó con su voz llena de humedad: aquí es donde vivo. No puedo seguir permitiéndolo. El dolor seguía presente, al igual que mi sufrimiento. Ethan expresó con frustración que no se podía permitir que el otro ganara. Comenté con calma que no se trata de salir victorioso. Se trata de la supervivencia.
La mirada de Ethan brillaba con fuerza. No es necesario que te quedes en este lugar. No es necesario que te quedes a su lado. Exclamé con fuerza que no tenía alternativa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ethan afirmó que siempre existe una alternativa, mientras se acercaba a donde yo estaba. Acompáñame, por favor. Las palabras se sumergieron en el ambiente y por un instante las reflexioné. La idea de abandonarlo todo, de comenzar de cero en algún lugar distante, chocó de lleno con la dura verdad de lo que eso conllevaría en mi mente. Coloqué la cabeza. Expresé mi incapacidad con un lamento en mi voz. Es imposible, murmuré. A pesar del dolor en los ojos de Ethan, no pudo evitar gritar. De forma apacible expresó su decisión de asistir. Sin embargo, esto no llega a su fin aquí. Al día siguiente Ethan ya no estaba presente. Michael no se dirigió a mí, así que estuve todo el día paseando por la tienda desierta, impresionado por la ausencia de ruido. Sin embargo, la sorpresa real se produjo más tarde esa misma noche, al descubrir una nota que se deslizó debajo de la puerta de mi cuarto. ¿Piensas que has salido victorioso, Michael? Desconoces la realidad. Sin duda, lo haré tan pronto como tú lo hagas. El nombre de Claire. Al leer el mensaje, mis manos sufrieron una lesión. Claire tenía conocimiento. Había presenciado algo, escuchado algo y ahora lo estaba aprovechando a su favor. Recibí la nota como si fuera un artefacto explosivo, me quedé helada, las palabras se desvanecieron al releerlas una y otra vez. Al día siguiente tuve un encuentro con Claire. En la cocina, la levanté con mi voz suave y temblorosa, manteniendo la nota. ¿Puedes decirme qué es esto? Solicité algo. Claire no se aproximó. Erguida frente al tablero, un sonido brotaba del cuerno de sus labios. Tal cual lo mencionado. Es justo que Michael conozca la verdad. ¿No estás considerando la posibilidad? Le respondí de inmediato que no había nada más que agregar, a pesar de que mi voz se quebró. Claire tomó un pintalabios, sus ojos reflejando amabilidad. Sofía, me parece que no tienes fe en ese asunto, ¿no es así? Observé la forma en que tú y Ethan se miran mutuamente. No he perdido la vista. Mi corazón se elevó mientras me acerqué notando cómo mi voz se desvanecía. Si crees que puedes controlarme con esto, estás en un error. No permitiré que arruines a mi familia. Claire rió suavemente inclinando la cabeza. ¿Acabar con tu familia, Sofía? Ya está realizado. Tan solo estoy adelantando lo que es inevitable. Antes de poder contestar, escuché la voz de Michael resonando al final del pasillo. La sonrisa de Claire se hizo más grande. Le dijo que no se preocupara con un grito. Contaré con el tiempo. En aquella noche Michael se mostraba más callado de lo habitual, con un semblante tenso mientras cenaba. Horas habían pasado desde que Claire se marchó, sin embargo, su influencia persistía como una sombra sombría. La falta de comunicación entre Michael y yo estaba causando malestar. Por último, Michael se sentó con su bastón y me observó fijamente. Sofía, ¿hay algo que deseas comunicarme? Al hacerle la pregunta, sus ojos se ampliaron. Experimenté una sensación de congelamiento mientras el miedo crecía en mi interior. Tuve que hacer una sonrisa forzada. ¿Cuál es el significado que buscas? Michael se aproximó a su asiento, observándome detenidamente. Últimamente te has comportado de manera peculiar. Después, Claire deja pistas sobre asuntos que me resultan confusos. Si algo está ocurriendo, es el instante adecuado para comunicármelo. Intenté conservar la estructura de mi redacción. Michael, no está ocurriendo nada. Claire se esfuerza por solucionar contratiempos. ¿Estás al tanto de cómo es? Michael me observó detenidamente antes de comenzar a gritar pausadamente. Expresó su deseo de que te encuentres en buen estado. Se notaba que estaba muy atento por cómo hablaba. Si descubro que no. Aunque la oración quedó incompleta, comprendía su significado. La presión iba en aumento. Durante la noche, mientras me encontraba en la cama, no logré conciliar el sueño. Mi cabeza exploraba diferentes opciones. Sentía la presión de la amenaza de Claire sobre mí. La creciente suspensión de Michael era como una amenaza latente.
Mientras descansaba, mi móvil sonaba en la madrugada. Al tomarlo, mi corazón latía fuertemente al leer el mensaje. Mañana nos encontramos a medianoche en el parque, junto a la entrada. El nombre de pila es Ethan. Al día siguiente salí de casa con la excusa de realizar algunas pruebas. Al llegar al parque, me encontré con Ethan aguardando junto a la entrada. Las manos se deslizaron dentro de los bolsillos. Al aproximarme, le expresé que no era apropiado que se hubiera comunicado conmigo, notando que mi voz temblaba. Con frustración en la mirada, contestó: no pude elegir. Claire se acercó a visitarme. ¿Cómo? Tomé aire, mi corazón latía al unísono. ¿Tienes conocimiento al respecto? Un grito escapó de la boca de Ethan. Sofía tiene conocimiento de todo y lo está empleando para acercarse a Michael. Experimenté un movimiento en mi abdomen. ¿Cuál fue el mensaje que te transmitió? Con una sonrisa maliciosa, expresó: desea que me abra en confidencias. Necesita que le cuente la verdad a Michael. Sofía está participando activamente en nuestra interacción. Decidí cerrar mis párpados. Recibí todo el peso de la situación. Exclamé que nos estábamos quedando sin tiempo. Ethan agarró mi mano y su contacto me envolvió. Por tanto, es necesario tomar medidas antes de que ella tome la iniciativa.